Ok, resulta que Travis Scott se comprometió, pero no se comprometió por completo. Se comprometió a medias en su último álbum de estudio, Utopia. ¿Y a qué me refiero con esto? El disco abre mostrando la faceta más iconoclasta, más ambiciosa y más transgresora que hemos escuchado de Travis Scott hasta la fecha. Eso sin lugar a dudas. En esa primera secuencia de 6 temas del proyecto no notamos prácticamente ningún gesto de Astroworld, de Rodeo, de Days Before Rodeo en lo absoluto. Incluso se separa de la euforia, de la catarsis, de la adrenalina, del frenesí que caracterizó a esos discos en gran parte y opta por una mirada más contemplativa, más minimalista y sí, apostando a los elementos absolutamente imprescindibles en cuanto a la producción. Y acá es cuando empieza para mí la confrontación espiritual del proyecto a partir del 7º tema, que es donde a mí me gusta separar el tracklist de Utopia y catalogarlo como el segundo acto. Evidentemente el primer acto comprendiendo desde el primer tema hasta el 6º y el segundo acto es del 7º hasta el último tema. ¿Y por qué los separo de esta forma? Porque, como les digo, para mí el track run más consistente de toda Utopia son esos primeros 6 temas. No hay ningún skip, son ideas frescas, son ideas innovadoras. Y ya a partir de Meltdown empezamos a ver a Travis Scott cayendo en viejos trucos, en estructuras predecibles que funcionaron en Astroworld, como la estructura de Meltdown, donde hay un gran beat switch en el medio y donde escuchas a Travis y Drake en su discurso braggadocio, bla bla bla. Luego vemos a Travis apostando por fichas habituales en su obra como Future, como Young Thug. Y la verdad son estos gestos predecibles los que más me dejan deseando como oyente luego de que inicias con temas increíbles como Hyena. Y eso ya nos lleva finalmente al tracklist donde voy a ir argumentando un poco esta idea, ¿no? Como sabrán, el disco abre con Hyena, que tiene estas cuerdas bastante festivas que me recuerdan remotamente a la música del Medio Oriente, que eso visualmente me imagino también a la música de la India. El tema es movido, colorido e impredecible y también bastante cinematográfico. De hecho, mientras lo voy escuchando, siento que estoy en Mad Max o en algún filme distópico donde nos estamos peleando por recursos esenciales, una vaina así. También otro gesto que me encantó en este tema es que se ampliaran a Funkadelic, en específico a Maggot Brain, discazo, temazo. Y yo creo que era cuestión de tiempo hasta que Travis referenciara al universo de George Clinton, porque lo que hizo George Clinton con el P-Funk y toda esta música súper psicodélica seguramente influenció a Travis de alguna forma u otra, así que excelente este intro. Luego hay temas como Thank God, que tiene un featuring de Casey, que eran un tema originalmente pensado para Donda, de Kanye evidentemente, como varios cortes de este proyecto. Y acá es donde se empiezan a ver precisamente las costuras minimalistas del proyecto y ese trabajo artesanal de cincel y martillo, de buscar con precisión pequeñas texturas que destaquen, porque cuando te vas a lo elemental y a lo imprescindible, los pocos recursos que utilices tienen que destacar. Y eso es lo que sucede en este lado del disco y por eso me fascina. También en Thank God nos topamos con una melodía cristalina que suena como si estuvieran tocando una jarra de vidrio por alguna razón. En los créditos de producción obviamente está Kanye y sí, en general emana una vibra bastante contemplativa y misteriosa con la cual nos vamos a topar en varios de estos temas. Luego eso nos lleva a Modern Jam, que tiene un featuring de Tizo Touchdown, que fácilmente es uno de mis 3 colaboradores favoritos del proyecto, sobre todo porque apuesta por una interpretación bastante exótica, bastante peculiar. De hecho, me recordó al glam rock por lo teatral de todo su performance. Y es curioso porque la primera vez que reaccioné al disco en vivo, de hecho en Patreon, yo pensé que era Andre 3000 el que estaba cantando, porque ese desempeño más nasal recuerda mucho a la voz de Andre, en específico en The Love Below, The Speaker Box, Love Below, ese disco doble que sacó con Big Boy. Y me pareció hermosa la presencia de Tizo a grandes rasgos. Y algo que no me sorprende para nada es que Mike Dean está en los créditos de producción de este tema, ya que nos topamos con unos sintetizadores bastante ácidos, bastante granulados, que destacan dentro de todo el canvas minimalista del tema. Luego llega My Eyes, que tiene un featuring de Sampa y Justin Vernon de Bon Iver,
Es un tema precioso, uno de los cortes más melancólicos y emotivos del disco, y la verdad que el paisaje sonoro bastante austero y quebradizo me recordó mucho las estructuras de Blonde de Frank Ocean. También la forma en la que Travis juega con el pitch en su voz seguramente está inspirado de alguna forma en Frank Ocean, y me encantó este tema. Luego llegamos a Sirens, que es otra muestra de lo bien que resultó este corte más experimental y transgresor del proyecto, donde Travis traza evidentemente una nueva ruta, ya que la inquietud y el frenesí que genera la percusión en este tema mezclado con el arpegio hipnótico es una cosa mágica y es espectacular. Es de los temas menos ortodoxos y predecibles de todo el disco, y al final nos encontramos con un diálogo de una chica con Drake que enmarca muy bien el concepto del disco, donde Travis juega con esta paradoja de que la utopía siempre va a ser una meta y un deseo subjetivo de cada quien, según la experiencia de cada individuo. Pero sí, queda bien enmarcada esa paradoja cuando la chica le dice: yo pensaba que íbamos a ir a la utopía, y Drake le dice: ¿qué te hace pensar que esta no es una utopía? Ella dice: o sea, no lo sé, no se supone que sea un destino perfecto. Y Drake le dice: este es el hotel, este es el cuarto del hotel, bla, bla, bla. Y evidentemente para los ojos enamorados de Drake en este diálogo, esta es la situación perfecta, pero quizás ella está interesada y ella se imaginaba una escena idílica en un hotel 5 estrellas, qué sé yo, dónde carajo, y bueno, está interesante a nivel conceptual eso. Luego eso nos lleva al segundo acto del proyecto, el más largo evidentemente, que va desde Meltdown hasta Till Further Notice. Primero, en Meltdown, la verdad se me hizo bastante difícil escuchar el tema y no pensar que estaban buscando el Sicko Mode 2, ya que la estructura es muy similar. Hay un beat switch bastante notorio a la mitad del tema, como ya les dije, un discurso braggadocio, arrogante, flexeo por parte de ambos, y aunque no es un mal tema y tampoco precisamente una copia, porque la producción no es tan pirotécnica, no es tan colorida como la de Sicko Mode en Astroworld, la verdad me dejó deseando más, viniendo de haber experimentado esa secuencia hermosa de 6 temas que ya les comenté, ¿no? Por el lado de Drake, nada muy decepcionante, me gustó su delivery semi susurrado, pero para mí este tema no está en la cumbre de Utopia en lo absoluto. Luego eso nos lleva a Finn, que tiene un featuring poco ortodoxo de Playboi Carti y vocales de Sheck West también. Poco ortodoxo porque abandona su baby voice e intenta cantar en un registro mucho más grave que de costumbre. Y para mí este es el detalle más interesante a grandes rasgos del tema. También el track tiene elementos de Rage, abre con un sintetizador bastante DC que está presente sobre todo en el intro. Y el tema está cool a grandes rasgos, pero nada que destaque en la cumbre creativa de Utopia para mí, aparte de Carti. Luego eso nos lleva a Del Resto Echoes, que tiene un featuring de La Reina, Beyoncé. Para mí este es uno de los 3 featurings más interesantes del proyecto, genuinamente. Y el tema genuinamente suena como Renaissance, interpretado bajo la óptica minimalista de un alien. Utilizan los elementos del house y los reducen a lo imprescindible. Nuevamente, minimalismo, y funcionó muy bien. Creo que este es el tema de todo el disco en el que mejor convergen a ambos universos de los artistas. El universo por el que Beyoncé apostó en Renaissance, discazo, y el universo minimalista, contemplativo, misterioso, quirky, por el que Travis está apostando en Utopia, ¿no? Temazo. Luego eso nos lleva a I Know, un tema con el que tengo una relación genuinamente conflictiva, porque me encanta el delivery y el flow super magnético de Travis en esa parte que dice: Baby, I don't wanna zone right, just I got 20 bitches sucking like bisons. Pero del resto, la instrumental me parece de las más estáticas, de las más simplistas, de las más básicas de todo el proyecto, y no en un buen sentido, porque como ya les he comentado, Travis juega muy bien con el minimalismo en una parte considerable del proyecto, pero luego tienes este beat que suena digno de un disco de Lil Baby o de cualquier tema de rap caviar, y es como que no, Travis, comprométete de lleno por completo, carajo. Entonces, no me encanta el tema, y eso nos lleva a otro tema que me parece totalmente prescindible, que es Topia Twins con Rob 49 y 21 Savage. Para mí, lo más prescindible del tema es 21 Savage. La verdad, obviamente, flow redundante, el tipo haciendo lo que suele hacer. Y para el estándar de calidad que tú esperas de un titán como Travis Scott, la verdad, estos temas se sienten de sobra. Específicamente cuando luego tienes un tema llamado Circus Maximus, que es mucho más atractivo. Tiene un featuring de Sway Lee y The Weeknd. The Weeknd no me encanta su aporte en este tema, la verdad. Siento que no se sale del estereotipo, del típico cliché de The Weeknd montado en un disco de trap mainstream, bla, bla, bla. Pero acá hay un pez más grande que freír, porque evidentemente
todos hemos leído las comparaciones que han surgido de Jesus con Utopia en redes en los últimos días. No sería una novedad, cada vez que sale un disco de trap o de hip hop hypeado gringo, alguien busca colar una comparación con Kanye, pero en esta ocasión no son comparaciones gratuitas, ya que hay varias referencias, hay varias interpolaciones y hay gestos similares a lo que Kanye hizo en Jesus, obviamente, como la batería en este tema, que yo considero uno de los pocos gestos muy notorios en todo el disco. A veces las comparaciones con Kanye se sienten de mal gusto y un poco exageradas, pero donde yo sí creo que hay una gran similitud con lo que planteó Kanye en Jesus es en el tema espiritual y en la concepción del proyecto. ¿Y a qué demonios me refiero con esto? A ver, Jesus es un disco que nace cuando ya Kanye tenía aproximadamente una década de haber debutado. Él debuta en el 2004, Jesus se publica en el 2013, todos estamos conscientes de eso, ¿no? Pero ese disco mostró un Kanye súper iconoclasta, dispuesto a destruir todo el legado que había construido, dejando de lado el Chop the Soul Kanye, dejando de lado el Kanye de Graduation, el Kanye de Late Registration, bla, 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 y creó un nuevo universo prácticamente que virgen y fresco, aunque sí habían algunas referencias a Heroes and Heartbreak, pero ustedes entienden. Y para mí, filosóficamente y espiritualmente, sucede algo muy similar acá, porque Travis está muy cerca de cumplir 10 años de carrera, y la mitad del tracklist para mí representa esa visión iconoclasta de Travis aburriéndose por completo de lo que hizo en Rodeo Astro y diciendo, hey, ahora es que me queda gasolina en el tanque, ya van a ver de qué estoy hecho, miren este Travis minimalista, olvídense del rage, de la euforia, de los gritos del It's Lit, y van a escucharme cantando Neopsicodelia en Parasail, que ya vamos a llegar hasta allá, que es mi tema favorito del disco, pero a eso me refiero. Para mí la influencia de Jesus no es tan evidente en la paleta sonora del disco, sino en la aproximación filosófica y espiritual de Travis con el proyecto. Es como que, ¿qué voy a plantear acá? Transgresión, un disco ambicioso, mi faceta iconoclasta, bla, bla, bla. Y ahí es donde para mí sí se puede hacer un nexo con lo que Kanye hizo en Jesus, no tanto en sonido. Así que sí, esa sería mi postura general de Circus Maximus. Igual es un gran tema, pero no me gusta tanto como Parasail, que tiene un featuring de John Lynn y un pequeño discurso de Chappelle. Este tema me encantó, como dije, es mi favorito del disco y uno de los mejores temas de Travis Scott que he escuchado hasta la fecha. La interpretación del tipo es hermosa, es un tema que puede hacerte botar una lágrima fácil. Es el tema que más se desplaza por el terreno de la neopsicodelia en todo el disco, desde mi criterio. Y acá Travis demuestra que no tiene que recurrir a recursos clichés y redundantes y que es un artista mucho más grande que lo predecible, que el cliché. No tiene que ser pirotécnico, no tiene que ser frenético, agresivo para sonar a Travis Scott. Y la verdad es un tema súper inmersivo, muy lindo, muy sentimental y tiene ciertos arreglos preciosos como unas vocales guturales que meten y que armonizan todo el tema. Y desde el punto de vista del diseño sonoro es un tema precioso. En cuanto a la letra, siendo un tema que está por el terreno de la neopsicodelia, evidentemente queda libre interpretación, pero a grandes rasgos habla sobre las tribulaciones de la vida, sobre caer y levantarse, sobre el amor, sobre el desamor. Y también las vocales de John Lynn son cortas, son precisas, pero me gustaron, ambientan bien el tema. Y genuinamente acá noto también similitudes estructurales con Blonde de Frank Ocean y cómo efectivamente se estructuraban las instrumentales en ese proyecto, cosa que no sorprende porque en los créditos de producción acá en Parasail están Buddy Ross y Veggin, que también aparecen en los créditos de producción de Blonde, así que hay un datico interesante. Luego eso nos lleva a Schizo con Young Thug, que es un tema que se me hace innecesariamente largo, no es un tema muy ambicioso y tampoco soy fan del verso de Thugger, en específico cuando Travis Scott y Young Thug han hecho magia en el pasado en temas como Maria I'm Drunk, en temas como Pick Up the Phone, etcétera, etcétera, así que no, un poco decepcionante. Pero ¿saben qué tema no decepciona? Lost Forever con West Side Gun, que después de Parasail podría ser mi segundo tema favorito del disco. Esto es lo curioso del segundo acto, que la considero la parte del disco con más relleno, pero al mismo tiempo tiene mis dos cortes favoritos del disco y bueno, así es la música, ¿qué les puedo decir? Pero acá el instrumental evoca muchísima personalidad, muchísima atención al detalle. Me encanta el diseño sonoro y cómo va mutando de color todo el beat como un camaleón. Esto tiene producción de The Alchemist, así que imagínense. Y también incluso los adlibs con delay de Travis funcionan muy bien. Y ni me hables de ese beat switch cuando llega West Side Gun a la instrumental y la producción se torna súper sombría, súper oscura. Sientes que estás
cayendo dentro de un abismo y es el punto de todo el disco en el que las baterías destacan más a nivel de mezcla, son muy imponentes y temazo, feo. Luego eso nos lleva a Love con Kid Cudi, donde me encanta la melodía punzante de un sinte bastante cuadrado y bastante robusto en la introducción. Y acá, aparte de Circus Maximus, sí es uno de los temas donde yo considero que hay referencias e influencia sonora con Jesus de Kanye. La verdad, en la estructuración y todo el diseño sonoro, sí recuerda en cierta medida a Jesus, pero para un disco de 19 temas no es una exageración y yo no lo catalogaría como una copia de Jesus, ¿ok? Luego, evidentemente, el disco cierra en una nota baja, desde mi perspectiva, con temas como K-Pop, que ya creo que lo comenté en un video pasado. Terrible, uno de los peores singles promocionales que he escuchado en muchísimo tiempo. No logro descifrar por qué razón y bajo el criterio de quién esto puede entrar en Utopia, pero bueno, entró y un skip absoluto, no tiene nada de rescatable ese tema, la verdad. Y luego en Telekinesis y Till Further Notice me sucede que el featuring de Future y el featuring de 21 Savage me sobra. En Till Further Notice me encanta James Blake con sus vocales dulces, porque evidentemente estás en la plena conclusión del proyecto y funciona, pero no puedo decir que soy fan de estos 3 temas en particular, si les soy honesto. Y ya habiendo abordado el tracklist, habiendo dado mi tesis de por qué siento que Travis no está muy comprometido con la idea de ser un iconoclasta y destruir el sonido que ha manejado previamente, puedo decir que los principales defectos que ya encuentro en Utopia son su tracklist excesivamente largo y el poco compromiso que tiene Travis Scott para ahondar en ciertas ideas súper interesantes, como bueno, los puntos que ya comenté. Por algo el segundo acto se me hace un poco tedioso de escuchar, y de haber curado mejor este tracklist hubieran podido lograr un proyecto mucho más potente, pienso yo. Del resto, igual sigue siendo un disco interesantísimo y el esfuerzo más experimental de Travis Scott hasta la fecha en su catálogo. Como les dije, ya casi una década de su debut, si contamos Days Before Rodeo. Y sí, esa sería mi opinión de Utopia de Travis Scott, y por eso le daría una puntuación de un 7 de 10. Si les gustó este contenido, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, toda esa vuelta. En la descripción están los links a mis redes: Instagram, Twitter, TikTok, nuestro servidor de Discord, nuestra comunidad de Patreon, etcétera. Y chao.